Hoy tenemos con nosotros a Juan Tranche, que tras publicar en 2021 Espículos, una novela de gladiadores, su primera novela, y obtuvo un gran éxito, una gran acogida por el público, hoy viene a presentarnos su segunda novela, que también habla de gladiadores, en este caso gladiadoras, con una A mayúscula, por la cantidad de mujeres de ese espectro que nos narra en este maravilloso thriller ambientado en la Roma del siglo II, de mujeres luchadoras en diferentes estratos, pero físicamente también. Hablaremos de gladiadoras. Bienvenido, Juan, es un placer tenerte en Voces. Pues muchas gracias, el placer es verdaderamente mío. Oye, Juan, esta obsesión o esta pasión por los gladiadores y gladiadoras, ¿de dónde sale? ¿De dónde surge? Bueno, mira, yo sobre todo empiezo a enamorarme de Roma gracias a un libro que leí, que es Julio César, el hombre que pudo reinar, de Juan Eslava Galán. Desde entonces yo empecé a investigar sobre el mundo de Roma y cuál es mi sorpresa cuando aparece la película que todos habremos visto, Gladiator, y desde entonces ya, pues aquello me cambió la vida. Pero yo siempre he dicho que para que veas que nunca sabe uno dónde puede encontrar esa vocación. Así que yo soy un amante de los gladiadores, desde entonces he querido siempre saber cada vez más de ellos, saber cómo era su modo de vida y saber un poco también más y desmitificar un poquito todo lo que hay en torno a ellos y sobre todo pues conocer cómo eran los gladiadores y gladiadoras, que ellas también existieron en la antigüedad, cómo eran los gladiadores y gladiadoras de la época romana. ¿Y cómo eran así? Aunque lo vamos a descubrir en tu novela, pero a grandes rasgos, ¿nos puedes explicar un poco de quiénes estamos hablando? ¿Cómo se llega? ¿A qué clases sociales podían acceder a participar como gladiadores, por ejemplo? Bueno, como gladiadores tenemos diferentes formas de obtener pues los gladiadores. Uno de ellos era esclavos o prisioneros de guerra, porque también los prisioneros de guerra al final tenían esa experiencia en el arte del combate, ¿no? Y luego había pero esto para los romanos eran infames, es decir, eran como la clase social más baja, imagínate en el caso de ellas. Pero luego existía una figura que era la del autorati. El autorati es un ciudadano libre, que decide abandonar la ciudadanía para convertirse en gladiador. Algo que para los romanos, si ya ser un gladiador esclavo ya era algo deshonroso, imagínate a alguien que quien en su sano juicio va a querer abandonar la ciudadanía romana para convertirse en un gladiador. Y también tenemos prohibiciones que intentaron evitar por todos los medios que las mujeres se dedicaran, las mujeres libres, la fémina, se dedicara a la llamada de la gladiatura, porque tenemos una prohibición del año 11 en el que nos dice que prohíbe a las mujeres libres luchar en la arena. No se puede prohibir aquello que no existe. En el año 19 se añade el veto a las hijas, nietas y bisnietas de senadores y de équites, es decir, las clases medias y bajas. Por tanto, como ves, intentaron por todos los medios que las mujeres no lucharan en la arena de un anfiteatro. Así que, bueno, básicamente, pues de ahí es donde recogemos un poquito todo lo que era el mundo de los gladiadores. ¿Y había público para ver esas luchas entre mujeres? Bueno, el público era como hoy en día, si vamos a ver el mejor espectáculo de fútbol, de baloncesto, es decir, realmente los romanos sentían una verdadera adoración hacia el mundo de los gladiadores, ¿no? Incluso grandes autores como Séneca recomendaban que se fuera con los niños, incluso con los niños, porque para los romanos había algo muy importante que era cómo enfrentarse a muchos de los problemas que tenemos hoy en día, y entre ellos era cómo enfrentarse al dolor y a la muerte. ¿Y quién lo hacía eso de una manera maravillosa y estoica? Los gladiadores. Entonces era una manera de vivir sin miedo, morir sin miedo, porque aquel que se enfrenta al dolor y a la muerte sin miedo, no tiene miedo a nada. Y esto para los romanos era algo maravilloso, y para eso Séneca pues decía que una muy buena enseñanza era acudir al anfiteatro a ver estas luchas de gladiadores. Por lo tanto, había una auténtica pasión alrededor de ellos. Sabemos que había pues lucernas tipo merchandising que hablaban de los mejores gladiadores, es decir, que había todo un mundo luego de merchandising alrededor de ellos. Fíjate la doble moral. Es decir, dentro del anfiteatro les adoraban y fuera, como estábamos hablando, no los consideraban ni personas, ¿no? Exactamente, eso es lo que vamos... Bueno, estas analogías con la actualidad es inevitable ir haciéndolas a medida que vamos leyendo tu libro. Y esa Roma con esas dos caras, la Roma luminosa, grandiosa del anfiteatro, por ejemplo, que describes maravillosamente, cuando Valeria, su hermana y su padre acuden en ese momento, Valeria le cuenta a su hermana la grandiosidad, ¿no? Cómo es, y lo vas viviendo, lo sientes esa piedra y esas columnas, y luego esa Roma infecta, podrida, una Roma en la que no escatimas detalles de mostrarla como no se nos ha mostrado en las películas, porque los romanos salen bien guapos y peinaditos y peinaditas y limpitos, pero había una Roma llena de excrementos de animales, si retomo tus palabras, sudor rancio, orina seca,
que embozaba el ambiente entre sus columnas. O sea, algo denso, oscuro, que te atrapa desde la primera hoja porque es una de las descripciones primeras que encontramos. Sí, porque al final yo quería contar las dos Romas completamente diferentes, como tú has definido maravillosamente. Es decir, esa Roma que siempre nos ha fascinado, esa Roma imperial, esa Roma llena de edificios majestuosos, ¿no? Que hoy en día todavía podemos ir a ver. Y sin embargo yo quería nombrar también la otra Roma, ¿no? Esa Roma oscura, esa Roma en la que salir, y como digo, me parece en la novela, ¿no? Que para que solamente salían aquellos que no tenían apego por su vida. Y se hacían acompañar de esclavos y de gladiadores, en ocasiones que iban acompañados de palos y demás, para evitar pues los asaltos y las tristemente violaciones, que como has visto es una de las partes también importante de la novela, que yo he querido, para todos aquellos que muchas veces les cuesta acercarse más a la novela histórica, yo he tratado de contarla como si fuese un thriller, y dentro de esa oscura Roma pues he tratado de contar la historia de unas prostitutas que desgraciadamente están apareciendo violentamente violadas, agredidas y asesinadas. Y yo quería contar un poco cómo era, pues, y qué condiciones y en qué, sobre todo lo más importante, qué consecuencias tenían para los violadores cuando eran descubiertos. Porque a mí me gusta muchísimo los problemas que tenemos hoy en día, llevármelos a la antigua Roma y decir, ¿y esto en Roma cómo lo trataban, ¿no? Entonces ahí es por eso por lo que he querido contar ese thriller, y por eso he querido ambientar pues una Roma oscura y peligrosa. No quería hablar de thriller porque parece disminuir el valor de esta novela, porque es muchas cosas, y esa oscuridad que se cierne en la vida de los personajes y en esas pobres víctimas de violación que son las prostitutas, la vamos notando y sintiendo, pero a veces se convierte también en una especie de MacGuffin de Hitchcock. Se nos olvida un poco porque nos adentramos en la vida de las grandes mujeres que hay, como Valeria por un lado y enfrente Helena. Exactamente, porque además yo quería, pues teníamos la historia de ese relieve, dos mujeres gladiadoras, pues digo, vamos a contar la historia de los dos tipos de mujeres que había, ¿no? La femina y la mujer. Y fíjate cómo dos mujeres de la misma época, y son dos mundos completamente antagónicos. Prueba de ello, de esto que estábamos hablando de las prostitutas, es que mientras fuera una mujer y una prostituta no pasaba nada, el problema vino cuando se afecta a una ciudadana romana, que entonces ahí la cosa ya cambiaba mucho. Entonces esa doble moral yo la quería trasladar a la novela y la quería contar de una manera intentando que fuera muy amena, muy ágil, y que bueno, pues también uno pues se vaya un poco estremeciendo mientras lo va leyendo y sintiendo un poco pues esa injusticia, ¿no?, que se cometía sobre mujeres simplemente por nacer de una condición o de otra. Totalmente, se me pone la carne de gallina ahora mismo, escuchándote hablar y recordando. Por ejemplo, tengo señalado aquí un pequeño párrafo en el que el padre de Valeria, Valerio, que es abogado, hace una reflexión, porque tú nos invitas constantemente, sin ser denso, como bien dices, y de manera ágil, a reflexionar también. Y por eso te decía que es inevitable hacer analogías continuas con nuestro presente. Y Valerio dice: Valerio llamó al ayudante del pretor, que poco o nada hizo para tratar de averiguar quién estaba detrás de aquellos atroces asesinatos salvo retirar el cuerpo. El abogado no entendía la indiferencia de unos ciudadanos que reclamaban los servicios de esas pobres mujeres cuando sentían un acuciante deseo y el resto del tiempo las despreciaban. Esto nos suena también. Sí, además si te fijas es que yo creo que quería manifestar cómo por las noches todos buscaban el calor de estas mujeres y por el día les daba igual lo que les había pasado. Es cierto que los personajes como Valerio Iocundo, como Probus, no son personajes muy habituales y bueno, pues por eso al final son un poco como que todos los que están alrededor les miran con ojos raros, con ojos de pez de dónde ha salido, ¿no? Quizá porque son un poco platónicos, perdona que te interrumpa, están idealizados para ser como un arquetipo. Están idealizados también pues para que se note un poco esa diferencia, pero obviamente tuvo que haber hombres que tuvieran ese pensamiento, porque sabemos que a partir de la época de Adriano las mujeres, si bien no consiguen tantos derechos, porque no podemos hablar de derechos, pero sí empiezan a conseguir algún que otro privilegio. Para que eso ocurra tiene que haber habido pues alguna semilla que sirva un poco como germen para que todo eso ocurra. Entonces yo eso lo he querido manifestar en personajes como Valerio Iocundo, en personajes como Valeria, como Domicia, siempre recordando que es una novela ficcionada, que lo que busca es un poco pues lo que tú has comentado, ¿no? Remover un poquito y hacer esos paralelismos del pasado con el presente, ¿no? Descubrimos también cómo una mujer puede llegar a ser prostituta, acabar en la prostitución, por ejemplo, con el personaje de Thais, que había sido una esclava que por culpa de una mala inversión de su dominus la utilizó para poder obtener un beneficio y acabó en una vida terrible viviendo en el peor barrio de Roma, que es cuando describes perfectamente lo que suponía vivir en un lugar así. Es terrible. El Subura, ¿verdad? Subura. Sí, al final es algo que si lo analizamos no ha cambiado mucho. Es decir, como muchas personas, desgraciadamente, en cualquier rincón del mundo, pues al final tienen que dedicarse a este oficio, pues como yo he intentado contar en la voz de Thais, que mucha gente ahora que empieza a leerse la novela
me dice que, jolín, que es muy doloroso este personaje por todo lo que sufre, por todo lo que tal. Pero bueno, al final no creo que fuera muy ajeno a la realidad de estas mujeres que, fíjate, que salían a la calle de noche con la única protección de su fuerza, nada más, porque nada más no estaban ni siquiera amparadas por la sociedad, porque cuando les pasaba algo, como has podido ver, pues sufrían las consecuencias y al final yo creo que eran personajes en los que, como te digo, yo me quería basar mucho en esos, no solo en esa Roma oscura, sino también en esas personas que al final son yo siempre digo lo mismo, las personas que hacemos el día a día, ¿no? Y esto es un poco lo que he querido mostrar con esta novela, contar personajes de carne y hueso y contar personajes que no son los típicos generales, los típicos tal, sino personajes del día a día, ¿no? Exactamente. El mismo o un desprecio parecido al que se siente por las prostitutas, se siente por los esclavos. Y muchos de ellos habían sido libres, no habían nacido como esclavos. Y ahí, claro, el deseo de huir y de retomar la libertad sigue en los corazones y en los espíritus. Es terrible también, como lo cuentas. Sí, eso es lo personifica claramente Elena. Es decir, ¿cuál es la única... de alguna manera la esperanza que puede tener un esclavo, pues el anhelo de libertad, o sea, no puede tener otra cosa. Es cierto que para los romanos era muy importante cuando el esclavo ya nacía, a lo mejor de un matrimonio no, porque no existía el matrimonio, ellos se unían por concubinato, pero realmente imagínate, pues una persona que nacía de esta pareja, de esta unión, de este concubinato, esos esclavos que nacían, esos esclavos eran muy valorados por la sociedad romana, se llamaba vernae. ¿Por qué? Porque no había que de alguna manera enseñarle, permíteme la expresión, pero para que se me entienda, a base del látigo. Totalmente. Es decir, ya nacían con esa condición de esclavos, por tanto, pues no les costaba mucho desde pequeños pues saber cuál va a ser su vida, mientras que para mí lo que debía de ser bastante duro es una persona que tiene una vida normal y de repente, por el motivo que sea, pues se tiene que convertir en un esclavo, ¿no? Dentro de dentro de esa sociedad, de todo lo que tenga que ver con los esclavos, ninguna de las dos formas, obviamente, es una manera que hoy en día vemos como algo justo, pero que los romanos lo veían, y no solo los romanos, a lo largo de la historia de toda la sociedad, los esclavos los veían como, yo siempre le pongo el ejemplo a mis amigos cuando hablo con ellos, como un móvil, ¿no? ¿Qué hacemos con un móvil cuando se nos rompe? Así es. Lo dejamos y cogemos otro. Pues esto es exactamente igual. O sea, había esclavos de todo tipo y los esclavos estaban supeditados a lo que dijese el dómine. Pues esto es algo que, bueno, pues al final me gustaba y quería hacerme eco de ello. Dice Elvia, la abuela de Elena. Qué personaje, ¿verdad? Ay, sí, ahora vamos a hablar de él. Tu madre y tu padre murieron hace años para intentar recuperar un tiempo que ya nadie recuerda. La anciana observó las paredes de la cocina con añoranza. Esto es lo que nos queda. Aunque ahora seas una esclava, te has criado como una romana. Es normal que quieras ser como ellos. Atroz, irreal y tan actual también como en la Roma, con diferentes ropajes, pero... Sí. Sí, al final yo quería mostrar en el personaje de Elvia y de Elena pues estas diferencias que hemos visto. Elvia acostumbrada, que incluso solo menciono en la novela, que bueno, por darle un carácter noble, como que era descendiente, ¿no?, de los grandes nobles de Bitinia, y en el caso de Elena, pues como decimos, casi como una vernae, es decir, se ha criado prácticamente como si fuese una romana, y lo único que ansía ella es tener una vida como se le esperaba a una mujer romana, es decir, tener una vida sencilla, como ella dice, al calor del fuego, mientras espera a mi marido, que era lo que se solicitaba y se pedía de las mujeres romanas, ¿no? Pero bueno, yo en Elvia también quería mostrar pues este personaje, yo creo que espero que todo el mundo haya podido en algún momento tener, que es esa abuela que tenemos, que siempre está preocupada de nosotros, de que no nos falte comida, de que come no sé qué, ese cariño que recibimos de los abuelos. Yo quería manifestarlo en Elvia, un personaje entrañable para mí, es uno de los personajes de los que más me están hablando, y bueno, pues quería manifestar esta relación también un poquito para que se viera, ¿no?, ese cambio de mentalidad cuando has mamado el lujo a cuando has pasado a ser un esclavo. Totalmente. Elvia también es una gladiadora en cierto sentido. Bueno, yo lo que digo es que todas las personajes femeninos de la novela en el fondo son gladiadoras. Cada una a su forma y cada una a su modo, pero todos son gladiadores. Ahí está, ¿no?, la magia del título, lo que encierra. Independientemente de que existieran de verdad y de que nos hagamos eco de ese combate famoso, al final los personajes femeninos de esta novela pues son auténticas gladiadoras, cada una en lo suyo. Absolutamente. Entre los esclavos, como también ha ocurrido en otros momentos históricos de nuestra vida, estaban los esclavos que abusaban de otros esclavos, de otros siervos, que se concentran en la figura del cocinero, de Pelías. Efectivamente, eso al final siempre lo leí en una ocasión que, pues en el tema de los esclavos, al igual que muchas cosas que ha pasado a lo largo de la vida, no hay nada más cínico que un esclavo con ansiedad, digamos que con ansias de poder. Y eso yo me quise hacer eco diciendo, ostras, pues es que al final lo peor es que dentro de los esclavos hubiera uno que encima les tratara peor porque cuando él también lo era, ¿no? Pero bueno, como ves todo este tipo de cosillas, este tipo de experiencias,
tipo de aprendizajes a lo largo de todo lo que he leído a lo largo del Imperio Romano, lo he intentado meter aquí, de todas estas cosas que hacían, ¿no? De todos estos Bernae, de todos estos esclavos con ínfulas de superioridad, etcétera, etcétera. Y entonces he intentado pues narrar un poquito cómo podía ser la vida de estas gentes, ¿no? Así es. En ese sentido, a mí me has hecho pensar en los capos de los campos de concentración, que eran judíos también, a los que se les otorgaba ciertos privilegios y eran peores en ocasiones. Sí, que hace poco además oía una novela, no recuerdo el título que leí, que hablaba un poco también de esos, que eran los peores. Pues esto ha pasado siempre, al fin y al cabo. Hay algo de fatum griego en tu novela también, que persigue en cierta medida a los personajes. No sé si eres amante del teatro clásico, porque utilizas unas estructuras que me hacen acordar a esos binomios, ¿no? Del teatro clásico y luego esos monólogos. Ahora hablaremos de eso. Bueno, yo la verdad es que siempre desde pequeño mi madre tenía una casa muy cerquita de Mérida, así que siempre he mamado mucho todo lo que es el teatro romano, el teatro clásico en el teatro romano de Mérida. Por tanto, yo todos los años, independientemente de la hora que vaya, siempre voy. Entonces, probablemente pues esa influencia me venga de mi pasión por ir a ver el teatro romano antiguo y clásico, ¿no? Concretamente, estoy pensando en Vivia Sabina, cuando está hablando al principio de conocerla como personaje, con Sulpicia, hace un monólogo en reivindicación de ese vacío existencial que ella tenía, porque tenía hambre de amor, cuando ha ayudado a una pobre mujer que tiene hambre física real, pero eso, ella dice, esto se arregla con dinero, pero el hambre que yo tengo no me la puede quitar nadie. Y notas esa desesperación absoluta que también es la de muchas mujeres a lo largo de la historia. Bueno, yo creo que el personaje de Vivia Sabina yo siempre quería mostrarlo desde el punto de vista de toda la vida, o bueno, todos hemos oído hablar en algún momento de la relación entre Adriano y Antínoo, probablemente una de las relaciones homosexuales más famosas de la antigüedad. Pero fíjate que siempre ella, como tantas cosas, como las mujeres gladiadoras, han pasado al olvido del tiempo. Sí. Yo quería verlo desde el punto de vista de cómo lo debió de vivir Vivia Sabina y qué hizo y qué opciones tenía ante esta pasión que había nacido en Adriano. Prueba de ello es que por la muerte de Antínoo se hace acompañar de estatuas que fuera la que más se parecía a Antínoo. La ciudad donde muere le llama Antinópolis, hace y crea el culto a Antínoo. Es decir, que yo quería contarlo desde el punto de vista de la emperatriz, y siempre podemos a lo mejor pensar y caer en el error de, como es una emperatriz, lo puede tener todo. Y fíjate que ella lo único que ansiaba eran unos brazos, unos labios y un hombre al que amar. Entonces yo quería narrar un poco esa depresión. Te voy a decir la verdad, ha sido el personaje que más me ha costado. Te lo iba a preguntar. Sin ningún tipo de duda, porque es una persona con una depresión enorme. Y además es que me ha costado muchísimo. Yo salía muy agotado cada vez que había una escena de Vivia Sabina, o cuando por ejemplo mi editora Puri me decía, no, pero tenemos que intentar modificarla todavía un poco más. Era como, no, por favor, Vivia, no. No me hagas se nota, hay mucha pasión, hay mucha pasión en ese libro. Lo pasé muy mal, de verdad, con Vivia Sabina. Yo además yo estuve 15 años en una compañía de teatro, entonces yo para intentar meterme en la psicología de los personajes necesito meterme dentro de ellos, saber qué piensan, cómo proceden, cómo no, y meterte en el personaje de Vivia Sabina ha sido muy duro. Sin embargo, ha sido un personaje de los que he descubierto escribiendo esta novela que me parece fascinante, me parece absolutamente, maravilloso. Estoy de acuerdo. Yo es verdad que, fíjate que la historia gusta, que hay que cogerla un poco con pinzas, porque es un compendio de libros y demás, pero sí, fíjate que comentaba varias formas en las cuales Adriano y Antínoo podían haberse conocido, y también aparecen varias teorías de cómo había podido fallecer. Yo, por supuesto, lo que he hecho ha sido utilizar aquellas que yo creo que mejor le venían a la novela, y que cuando las leí dije, ostras, esto me va a venir de maravilla. Así que bueno, no sabemos, por tanto, si eso de alguna manera hace honor a la justicia, pero es lo que nos ha llegado. Por tanto, la historia de Adriano y Antínoo y Vivia Sabina, pues he intentado que fuera lo más fidedigna posible. Mira que sabía yo que había algo de teatro en ti cuando al leer esto, totalmente, pero es que mucho, mucho, y se disfruta muchísimo, sí. Y de hecho, este personaje del que estamos hablando, la emperatriz, me ha hecho pensar por momentos a esa Ofelia de Shakespeare, también. ¿De quién? ¿Me has dicho de? Ofelia, de Hamlet, el personaje de Shakespeare. Sí. También sí, puede ser. Bueno, yo creo que Hamlet ha sido una de las obras, de alguna manera o de otra, se ha habido una de las obras más contadas a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, por tanto, siempre con otros títulos, siempre con otro tal, pero ese amor, esa venganza y demás, ¿no? Del padre, el tío, etcétera, yo creo que se ha vivido a lo largo de la historia, y probablemente a lo mejor pues se haya quedado un poquito ahí,
y cuando la leí hace un montón de años, pues quizás a lo mejor se me quedó un poquito ese personaje clavado ahí en el corazoncito, en el alma. Es una novela, como decíamos, que se construye también por esos opuestos, por esos contrastes que se van encajando tanto en personajes como en conceptos. Me ha gustado muchísimo los binomios de Elena y Antinó, que se aman pero no pueden estar juntos, y Vivia, Sabina y Adriano, que no se aman, pero están juntos. Pues sí, así es, porque yo al final yo quería construir la parte de la novela bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para que Elena recorra todo el imperio, y la única manera siempre que digo yo que la que nos mueve es el amor. Aunque fíjate, sin embargo, yo creo que por ser justo con ella, yo quería darle una historia de amor a ella que fuera verdaderamente ella la protagonista, y es la que le ofrezco con Lu, ¿no? Pues digamos que con su entrenador, ¿no? Entonces yo creo que como veis, hay muchas cosas dentro de la novela. No muchas, por eso te decía, claro, que no quería hablar de thriller, porque es muchísimo más. Es mucho más. Yo creo que al final lo que he procurado ha sido meter ahí, mezclar varios géneros, haciendo que la gente se la lea de manera muy deprisa, muy ágil, y para ello también me he utilizado pues estas dos historias de amor que yo creo que van a enganchar, que es la de Adriano y Antinó y Vivia Sabina, y la otra que, como tú me hubieras dicho, es Elena con Antinó y con Lu. Hay que decir que son 571 páginas que no te enteras que las estás leyendo, de que disfrutas. Qué bien, de verdad, gracias. O sea, es tal cual. Y ya para acabar, porque se nos escapa el tiempo y te tengo que dejar que vueles a otros escenarios, también es una novela de iniciación al mal a través del poder. Cuando este Adriano se hace con Antinó y lo intenta atraer a ese poder, a ese lado oscuro. Bueno, si te fijas, al final siempre al principio intenta hacerlo por las buenas, hasta que dice, bueno, si me tengo que poner por las malas. Sabemos que Adriano era una persona verdaderamente, bueno, nos ha llegado como uno de los mejores emperadores, pero también sabemos que tenía muchas sombras y una persona a veces cruel. Nos llegó una anécdota que leí en esta historia Augusta, en el cual un día, porque no le gustaba un plato que le habían puesto, le sacó los ojos al esclavo. Sí, por tanto, sabemos que es una persona con una crueldad enorme. Y también a la mujer, a pesar de que, por ejemplo, la abuela de Vivia Sabina, la primera mujer a la que consideró Augusta. Por tanto, es un personaje con muchas luces, con muchas sombras. Yo no he querido meterme mucho en estas partes de los emperadores, porque para mí no me parecía lo más importante. No me parecía importante el reinado de Adriano, sino que yo lo que quería narrar era esta historia de amor, que era lo que a mí verdaderamente me atraía de Adriano, ¿no? Y de cómo, pues cuando las cosas no las conseguía por las buenas, lo conseguía por las malas. Yo creo que también se ve la personalidad de Adriano precisamente en una cena, ¿verdad? En ese banquete que hay, pues cómo trata a Elvia, que hemos hablado de ella, ¿no? A la abuela de... Terrible. A la abuela de ¿Cómo se Elena, sufre también con tu novela, Juan? Se sufre, bueno, al final es verdad que yo creo que para que los personajes, siempre lo he dicho, yo por lo menos he intentado aplicar lo que yo cuando leo, a mí me llega, y es cuando los personajes les tienen que pasar cosas. Totalmente. Es decir, si los personajes sufren y el personaje nos ha calado, nosotros vamos a sufrir con él. Y si el personaje crece, nosotros vamos a crecer con él. Así que es lo que he tratado de procurar, pero tenía claro que los personajes siempre, para poder encariñarnos con ellos, esto es un poco de maldad por mi parte, pero había que hacerle que les pasen cosas. Así es lo que ocurre, disfrutamos, aprendemos, por ejemplo, por decir una de las poquitas cosas, de las muchas que hay y que aprendemos contigo, es que las prostitutas estaban obligadas a teñirse el pelo de azul, por ejemplo. Está lleno de detalles. Si te fijas, es una especie de estigma, ¿no? Como una especie de letra escarlata, es decir, las pintamos el pelo de azul. Y hay otro detalle muy importante con ellas, y es que en la suela de los zapatos se le ponían la palabra sígueme. Entonces, fíjate, es decir, pero lo del pelo sí que me parecía muy importante, y cómo hay algunos personajes que por lo menos para evitar, o por lo menos en su tiempo libre, cuando estuvieran en el calor de su casa, pues al final se quitaran esa patina, ¿no? de un oficio que, por ejemplo, en el caso de Thais, pues que no le gustaba, y por eso por lo que se podían poner una peluca. Pero sí, la vida de las prostitutas en la antigua Roma siempre ha sido dura, pero en la antigua Roma más. Gladiadoras es un libro absolutamente embriagador. Se va a disfrutar muchísimo, lo aconsejo 1.000.000 de veces a los lectores. Muchas gracias, Juan. Nosotros creemos en Bitácora que la libertad se halla en el conocimiento. Así que te damos las gracias también por aportarnos tanto conocimiento que nos hace ser un poquito más libres. Pues mira, yo te voy a dar las gracias por tu maravillosa entrevista, porque de verdad creo que hemos tocado todos los palos, y además es que de verdad que las preguntas que me has hecho han sido maravillosas, y creo haber transmitido esa pasión que siento por el mundo de los gladiadores y gladiadoras, y que los lectores podrán ver en el libro, ¿no? Así que pues yo también espero que gracias a ello pues sean un poquito más libres.